Biografía de Napoleón. ¿Sabías que el hombre que haría temblar a los imperios nació siendo extranjero en su propia tierra? Córcega. 1769. Una isla recién conquistada por Francia, en la que aún se respiraba el resentimiento. Ahí, en una familia de la baja nobleza local, nacía un niño llamado Napoleone di Buonaparte. No hablaba francés, sino corso e italiano. Y aunque llevara un apellido con aire aristocrático, para los franceses él era poco más que un campesino con pretensiones. Desde el principio, Napoleón no pertenecía. Ni era suficientemente corso para los corsos, ni suficientemente francés para los franceses. A los 9 años, lo enviaron a estudiar a la Francia continental. Imagínate, un niño pequeño, solo, con acento extranjero, rodeado de aristócratas que se burlaban de su ropa, de su forma de hablar, de su nombre. Lo llamaban el pequeño corso. Y él callaba. Observaba. Acumulaba silenciosamente una furia que más tarde canalizaría como ambición. A los 15, era ya cadete en una academia militar. No era el más sociable ni el más carismático. Pero sí el más obsesivo. Mientras otros salían de juerga, él leía a Julio César y Alejandro Magno. Anotaba estrategias. Estudiaba mapas. Buscaba patrones. Era como si supiera, desde siempre, que tenía una cita con la historia. Napoleón no creía en la suerte. Creía en la preparación. Y esa rabia que había sembrado en su infancia, esa soledad entre salones fríos y desprecios velados, se convirtió en fuego interno. Un fuego que, poco a poco, iba forjando a un monstruo o a un genio. Dependiendo de a quién le preguntes. Pero había algo más, un complejo. Una obsesión por demostrarle al mundo que él, el forastero, el ninguneado, podía dominarlo todo. Quería más que ser aceptado. Quería ser inevitable. Dicen que no hay arma más peligrosa que un hombre con algo que demostrar. Napoleón lo tenía todo por probar, y nada que perder. Ese niño aislado, humillado por su acento y su origen, estaba a punto de convertirse en la figura más temida de Europa. Pero antes, tendría que hacer algo impensable, ganarse el respeto de una nación que lo consideraba poco más que un intruso. Y ese momento llegaría, cuando las llamas de una revolución hicieran temblar a la monarquía francesa. ¿Te imaginas crecer sabiendo que el mundo te desprecia, y que un día ese mismo mundo se inclinará ante ti? La historia apenas comienza. Suscríbete si quieres descubrir qué fue lo que convirtió a ese niño invisible en un emperador temido. Y dime en los comentarios, ¿el odio puede ser el mejor combustible para la grandeza? ¿Quién diría que el caos absoluto sería el escenario perfecto para que un joven corso desconocido se convirtiera en leyenda? Francia, 1793. Las cabezas ruedan bajo la cuchilla de la guillotina. El antiguo orden ha colapsado y la revolución consume incluso a sus propios líderes. Es un país sin dirección, sin rumbo, pero también sin límites. Y en ese vacío de poder, Napoleón huele su oportunidad. Tiene apenas 24 años cuando se le asigna una tarea suicida, defender la ciudad de Toulon de una coalición de fuerzas extranjeras. Pocos creen que el joven oficial pueda lograrlo. No tiene amigos en la cima. No tiene influencia. Solo tiene su ingenio. Y lo usa. Redibuja las líneas de artillería. Cambia la manera de mover los cañones. Rompe las reglas, y gana. En solo 2 meses, hace lo que parecía imposible. Expulsa a los británicos y salva la ciudad. Francia se da cuenta, ese corso no es uno más. Es distinto. Es peligroso. Es útil. Y en una revolución hambrienta de héroes, lo convierten en uno. Ascendido a general a los 24. En un mundo donde los títulos se heredaban, Napoleón los conquistaba. Pero esto es solo el principio. 1795.
París está al borde del caos. Los realistas intentan recuperar el control. ¿Y quién es llamado para proteger al nuevo gobierno revolucionario? Napoleón. Con fría decisión, ordena abrir fuego contra los insurgentes. No duda. No titubea. En minutos, la revuelta queda sofocada. Y esa lluvia de metralla le regala un nuevo apodo, el general del golpe de metralla. Esa brutal eficacia lo catapulta a la élite del poder. Se vuelve el favorito de los políticos y de una viuda influyente llamada Josefina. Pero hay algo más profundo ocurriendo. La revolución, con todo su idealismo, está dando paso al pragmatismo. Y Napoleón encaja perfectamente en ese nuevo molde. No predica libertad, igualdad y fraternidad. Predica victoria, orden y control. Mientras los demás se pierden en discursos, él avanza en silencio. La política lo necesita. El ejército lo sigue. Y el pueblo empieza a mirarlo como una fuerza imparable. Porque mientras Francia se desangra, Napoleón solo sube. Ya no es el niño humillado. Ahora es el comandante que decide quién vive y quién cae. Y el mundo, aún sin saberlo, acaba de abrirle la puerta a una tormenta. Suscríbete si quieres ver cómo este joven general pasará de salvar una revolución a secuestrarla. Y dime en los comentarios, ¿el fin justifica los medios cuando se trata de salvar a una nación? Europa no lo vio venir. Francia apenas salía del terror revolucionario y ya estaba arrasando fronteras bajo las órdenes de un joven general con una mente afilada como una bayoneta. 1796. Napoleón recibe el mando del ejército de Italia. Lo que le dan es un ejército famélico, mal equipado y desmoralizado. Lo que él hace es milagroso. Transforma la desesperación en impulso. Arenga a sus soldados con palabras que no suenan a retórica vacía, sino a fuego real. Les promete gloria, saqueo y reconocimiento. Y cumple. Cruza los Alpes como si fueran colinas. Derrota una tras otra a las tropas austriacas, que ni siquiera entienden cómo alguien tan joven puede estar un paso adelante en cada batalla. Usa el terreno como un tablero de ajedrez. Divide, rodea, aplasta. Y mientras otros generales piensan en semanas, él decide en segundos. Napoleón convierte la guerra en un arte y en un espectáculo. Las cartas llegan a París con relatos de victorias inverosímiles. El pueblo, hambriento de triunfos, se rinde ante su nombre. Las ciudades conquistadas lo ven como un libertador, hasta que empiezan a notar que, tras la libertad, viene el control francés. Pero nada detiene su marcha. Ni los ejércitos más antiguos, ni las monarquías más orgullosas. Napoleón no solo gana batallas, humilla imperios. Y entonces, como quien juega con el destino, decide conquistar algo más simbólico, Egipto. 1798. Llega al desierto con un ejército moderno y un grupo de científicos. Porque en su mente, la conquista no solo es militar, también es cultural. Descubre ruinas, estudia jeroglíficos, lleva a Europa al Nilo. Pero también comete errores. La flota británica, comandada por Nelson, destruye su escuadra en la batalla del Nilo. Está atrapado. Pero Napoleón no acepta el fracaso. Deja a su ejército en Egipto y regresa a Francia como si nada hubiera pasado. Y lo más increíble, lo reciben como un héroe. ¿Por qué? Porque su leyenda ya se había separado de la realidad. Napoleón no necesitaba contar la historia. La fabricaba. Y mientras los políticos franceses siguen luchando entre ellos, él ya planea su siguiente jugada. La pregunta no es si va a tomar el poder. La pregunta es cuándo. Suscríbete si estás viendo cómo la historia deja de ser historia y se convierte en imperio. Y dime en los comentarios, ¿se puede admirar a alguien que gana, sin importar cómo? Libertad, igualdad, fraternidad,
y un emperador absoluto. ¿Cómo se explica esa paradoja? Francia lo había derribado todo: el trono, la nobleza, la religión como poder político. Y sin embargo, en 1804, el mismo país que cortó la cabeza de un rey, aplaude mientras Napoleón se corona a sí mismo. Sí, se corona a sí mismo. No permite que el Papa le imponga la corona. Él la toma, la levanta y la coloca sobre su cabeza. Como diciendo: no recibo el poder de Dios. El poder soy yo. Y así nace el imperio napoleónico. Moderno en forma, pero monárquico en esencia. Una contradicción viviente. Por un lado, Napoleón promueve el mérito, elimina privilegios hereditarios, crea el Código Civil, una estructura legal tan avanzada que aún influye al mundo hoy. Establece el Banco de Francia, moderniza la administración pública, apoya la educación secular. Pero por otro lado, restablece la esclavitud en las colonias, restringe la libertad de prensa, controla las opiniones, censura la cultura, impone vigilancia. Crea una policía política. Y sí, se rodea de una nueva nobleza, no por sangre, sino por lealtad. Su imperio se expande con ideas modernas y métodos imperiales. Y mientras tanto, el pueblo lo adora. ¿Por qué? Porque después del caos revolucionario, Napoleón representa orden. Porque después del hambre, trae pan. Porque después del miedo, trae orgullo nacional. Porque hace que Francia se sienta grande, incluso invencible. Los enemigos lo ven como un tirano disfrazado de genio. Sus seguidores, como un salvador con mano firme. Y esa ambigüedad es el secreto de su magnetismo. Es el mismo hombre que reorganiza Europa con tratados y alianzas, y al mismo tiempo la incendia con guerras interminables. Es el libertador que impone constituciones, y el conquistador que pone a sus hermanos en tronos extranjeros. Es el civilizador que impulsa la ciencia, y el autócrata que persigue las voces disidentes. Y así, mientras construye un imperio que se extiende desde España hasta Rusia, Napoleón redefine lo que significa el poder. No el heredado, no el negociado, el fabricado. Desde la voluntad. Desde la acción. Pero el problema con un imperio construido sobre un solo hombre, es que todo depende de que ese hombre no se equivoque jamás. Y el mundo está a punto de ver qué ocurre cuando el genio comienza a creer que es infalible. Suscríbete si estás sintiendo que este imperio es tan brillante como oscuro. Y dime en los comentarios, ¿se puede ser moderno siendo un dictador? 1804. La catedral de Notre Dame está repleta. Brilla el oro, suenan los coros, se respira historia. El Papa Pío VII está presente, pero en un segundo que romperá siglos de tradición. Napoleón toma la corona con sus propias manos y se la coloca en la cabeza. Un acto que no necesita explicación, pero que lo dice todo: el poder no se le concede, se lo apropia. No responde ante Dios, ni ante reyes, ni ante papas. Solo ante sí mismo. Ese gesto, pequeño, casi teatral, es el resumen de su visión del mundo. La vieja Europa, atónita, no sabe cómo reaccionar. Los monarcas lo ven como un usurpador. Pero no pueden negar que domina el tablero. Ha convertido a Francia en la nación más poderosa del continente. Ha vencido coaliciones enteras. Y ahora, con una corona sobre la cabeza, se presenta como la pieza central de una nueva era. Pero no es solo la corona lo que lo transforma. Es lo que viene con ella. Napoleón empieza a reconfigurar Europa a su imagen. Reparte tronos como quien reparte territorios en un mapa. Su hermano José en Nápoles. Luis en Holanda. Jerónimo en Westfalia. ¿Mérito? No. Familia. Dinastía. Exactamente lo que la revolución prometió destruir. Y sin embargo, muchos lo aplauden. Porque Napoleón logra algo extraño:
combina la nostalgia del orden imperial con la eficiencia del mundo moderno. Sus reformas funcionan. La gente tiene trabajo, las carreteras se construyen, las leyes se cumplen. Es dictadura, sí, pero una que funciona. Mientras tanto, en casa, Josefina es coronada a su lado. Pero Napoleón no puede tener herederos con ella. Y eso lo inquieta. Porque su imperio ya no es una ambición personal, es una línea de sucesión. Una dinastía. Un legado. La tensión crece. No todo el mundo está encantado. Los nacionalismos despiertan. Las resistencias crecen. España se convierte en una pesadilla inesperada. La guerra ya no es una serie de victorias gloriosas, sino un pantano de emboscadas y desgaste. Y, aún así, Napoleón sigue adelante. Porque su visión es total. No ve fronteras. No ve límites. Solo oportunidades. Pero algo cambia. Ese hombre que antes pensaba cada movimiento como un ajedrecista, ahora actúa como si no pudiera perder. La corona en su cabeza empieza a pesar más que cualquier enemigo. Y Europa, humillada pero no vencida, comienza a prepararse. La pregunta ya no es si pueden detenerlo. La pregunta es cuándo empezará a fallar. Suscríbete si estás viendo cómo la ambición deja de ser una escalera y se convierte en una jaula. Y dime en los comentarios, ¿es más grave traicionar tus enemigos o traicionar tus ideales? Nadie llega a la cima sin hacer sacrificios. Pero la pregunta es, ¿cuántas vidas cuesta un imperio? Napoleón, en la cúspide de su poder, ya no es simplemente un general brillante ni un reformador visionario. Es un emperador que mueve ejércitos como piezas de ajedrez y deja que miles mueran por una jugada. En sus campañas por Europa, la lógica del genio militar se convierte en una máquina de destrucción. Cada batalla ganada es una escalera más hacia la gloria, pero también una lápida más en los campos de guerra. Austerlitz. 1805. Quizás su obra maestra. Derrota a las fuerzas rusas y austríacas con una maniobra que se estudiará por siglos. Una victoria tan perfecta que asombra incluso a sus enemigos. Pero también es el punto donde Napoleón deja de ser un hombre y empieza a creerse mito. Tras Austerlitz, todo parece posible. Pero cada victoria exige más. Más soldados. Más recursos. Más países conquistados. Y también más enemigos. Las naciones comienzan a aprender. Sus tácticas ya no son tan impredecibles. La resistencia no desaparece, se transforma. En España, las guerrillas convierten cada victoria francesa en una ocupación insoportable. En Prusia, se enciende el nacionalismo. En Rusia, se planea en silencio. Napoleón responde con más control. Más represión. Más decisiones unilaterales. El genio se endurece. Ya no escucha consejos. Solo da órdenes. En casa, se divorcia de Josefina. No por desamor, sino por estrategia. Necesita un heredero. Se casa con María Luisa de Austria, hija del emperador al que derrotó. El mensaje es claro, ya no soy el enemigo de los reyes, soy uno de ellos. Pero hay algo que no puede controlar, el odio silencioso que siembra en cada país que conquista. Lo que empezó como una cruzada revolucionaria, se convierte en una ocupación imperial. Y con cada bandera francesa que ondea sobre una ciudad extranjera, crece un deseo colectivo, verlo caer. Y sin embargo, sigue ganando. La paradoja es brutal. Cuanto más poder concentra, más frágil se vuelve su imperio. Cuanto más territorios controla, más imposible se vuelve mantenerlos. El mapa es suyo, pero la estabilidad no. Y ahí está la esencia del precio. Napoleón sacrifica no solo hombres, sacrifica futuro. Cada decisión brillante en el campo de batalla trae consecuencias políticas desastrosas. Cada aliado forzado, un traidor potencial.
Porque el genio, cuando no tiene límites, se vuelve ciego. Y Europa entera está a punto de demostrarle que incluso un mito puede sangrar. Suscríbete si sientes que este genio está jugando una partida que ya no puede ganar. Y dime en los comentarios, ¿puede un líder ser brillante y al mismo tiempo letal para su propio pueblo? Nadie invade Rusia en invierno. Todos lo saben. Todos menos un hombre convencido de que la voluntad puede doblegar incluso al clima. 1812. Napoleón ha vencido a casi toda Europa. Solo queda una nación fuera de su control real, Rusia. El zar Alejandro I, tras firmar tratados y alianzas, empieza a mostrar signos de independencia. De insubordinación. Para Napoleón, eso es inaceptable. Así que lanza la campaña más ambiciosa de su carrera, más de 600.000 hombres cruzan el Niemen rumbo a Moscú. La mayor fuerza militar jamás reunida hasta ese momento. Pero no se encuentra con ejércitos, sino con humo. Los rusos no pelean directamente. Se retiran. Queman sus cosechas. Abandonan pueblos. Dejan a Napoleón avanzando, sí, pero a través de un desierto sin comida, sin refugio, sin sentido. Avanza hacia la nada. Finalmente, la batalla de Borodino. Sangrienta. Desgarradora. Técnicamente, una victoria francesa. Pero a un precio brutal. Decenas de miles de muertos en ambos bandos. Y aún así, los rusos no se rinden. Napoleón entra en Moscú. La encuentra vacía. Silenciosa. Incendiada por sus propios habitantes. No hay tregua. No hay rendición. No hay triunfo. Solo ruinas. Y entonces, llega el invierno. Uno real. Cruel. Implacable. Las temperaturas caen por debajo de los 30 grados bajo cero. La nieve cubre los cadáveres. Las balas ya no son el mayor enemigo, lo son el frío, el hambre, las enfermedades. La retirada se convierte en una pesadilla. Las líneas se quiebran. Los caballos mueren. Los hombres se congelan de pie. Atrás, los cosacos rusos los acosan como sombras. Napoleón, por primera vez, no está avanzando. Está huyendo. De los 600.000 hombres que iniciaron la campaña, menos de 100.000 regresan. Es el principio del fin. Europa, que lo temía, ahora lo huele débil. Las alianzas que antes se rompían por miedo, ahora se reconstruyen con furia. Austria, Prusia, Rusia, Inglaterra, todos se unen. El cazador se convierte en presa. Y sin embargo, incluso en medio del desastre, Napoleón regresa a París y toma el control como si nada hubiera pasado. Niega la magnitud de la derrota. Recluta nuevos soldados. Finge estabilidad. Pero la herida es profunda. Irreparable. El emperador que desafiaba los límites del mundo, ha descubierto que hay uno que no puede conquistar, la realidad. Suscríbete si estás viendo cómo el invierno no solo congela cuerpos, también imperios. Y dime en los comentarios, ¿crees que fue arrogancia o desesperación? 1814. Por primera vez en más de una década, París no ve llegar a Napoleón como conquistador, sino como derrotado. Las coaliciones enemigas han hecho lo impensable, lo han empujado hasta su propia capital. La ciudad cae. Su imperio, tambaleante desde Rusia, ya no se sostiene ni con promesas ni con ejércitos improvisados. Napoleón abdica. Se niega al principio, claro. Pero la realidad es incuestionable, está solo. Incluso sus mariscales lo abandonan. El hombre que nunca pidió permiso ahora no tiene a quien dar órdenes. Y entonces, lo exilian. A Elba. Una pequeña isla frente a la costa italiana. Un pedazo de tierra para quien una vez dominó media Europa. Le dan un título simbólico, Emperador de Elba. Un insulto disfrazado de honor.
Podía haberse rendido ahí. Podía haber vivido sus días en esa jaula dorada, escribiendo memorias, recordando glorias. Pero Napoleón no nació para mirar el pasado. Desde Elba observa. Planea. Escucha rumores. Sabe que el nuevo rey de Francia, Luis XVIII, no conecta con el pueblo. Sabe que muchos soldados aún lo veneran. Sabe que Europa cree haberlo neutralizado. Y entonces, hace lo impensable, escapa. Con menos de 1000 hombres, cruza el Mediterráneo en marzo de 1815 y desembarca en la costa sur de Francia. Sin disparar una bala, comienza a avanzar hacia París. A cada paso, los soldados enviados para detenerlo se le unen. En Grenoble, un regimiento lo intercepta. Napoleón se adelanta solo, abre los brazos y grita: «Soldados, si quieren matar a su emperador, aquí estoy». Y nadie dispara. Se arrodillan. Lo aclaman. El país entero, como un resorte reprimido, despierta. En cuestión de días, está de nuevo en el trono. Sin un tiro. Solo con su leyenda. Los aliados, atónitos, no entienden cómo es posible. ¿Cómo puede un hombre regresar del exilio y reconquistar un país sin violencia? Pero es que Napoleón no regresó como un político. Regresó como un símbolo. Y los símbolos son más peligrosos que los ejércitos. Lo que viene después será su última jugada. Su última guerra. Su última apuesta. El mundo entero volverá a mirar a un solo hombre. Y esta vez, nadie quiere subestimarlo. Suscríbete si estás sintiendo que lo imposible, con Napoleón, era solo cuestión de tiempo. Y dime en los comentarios, ¿un verdadero líder puede perder y aún así volver más fuerte? 100 días. Solo 100. Ese fue el tiempo que necesitó Napoleón para volver a desafiar a toda Europa. No había un plan a largo plazo. No había una coalición firme detrás. Había solo una cosa, voluntad. La suya. La del hombre que regresó del exilio no para gobernar, sino para incendiar el tablero una última vez. Francia entera se divide. Algunos lo ven como el Salvador que regresa a corregir los errores de los Borbones. Otros, como el espectro de un pasado sangriento que se niega a morir. Pero Napoleón no busca unidad. Busca impulso. En 100 días reorganiza el ejército, reestructura la administración, se presenta como el defensor de los ideales revolucionarios, todo mientras Europa entero alista sus tropas para aplastarlo de una vez por todas. Y así, en junio de 1815, ocurre lo inevitable, Waterloo. Una pequeña localidad en Bélgica. Un campo que quedará grabado en la historia como el lugar donde el mito encontró su límite. El enemigo principal, el duque de Wellington, respaldado por los británicos y los prusianos. Napoleón, como siempre, confía en su capacidad de anticiparse. Divide. Maniobra. Pero esta vez, algo falla. No es el mismo de Austerlitz. La maquinaria ya no es perfecta. La información llega tarde. Las decisiones se complican. Y, sobre todo, los prusianos llegan antes de lo esperado. La batalla es brutal. Cambia de dueño varias veces. Pero al final, el peso de los números, el desgaste y el paso del tiempo caen sobre Napoleón. Pierde. Y no solo pierde una batalla. Pierde la historia. Su ejército se desmorona. Él intenta una segunda abdicación. Esta vez, no hay retorno. No hay resurrección. Los aliados no lo exilian a una isla cómoda del Mediterráneo. Esta vez lo mandan al fin del mundo, Santa Elena. Una roca perdida en el Atlántico Sur. Lejos de todo. Sin aliados. Sin noticias. Sin voz. Y ahí, empieza su segunda vida. No la del emperador. La del prisionero. Pero incluso encerrado, Napoleón sigue escribiendo. Dicta memorias.
justifica cada acción. Redibuja su imagen. Porque entiende algo que pocos líderes comprenden: el poder militar se desvanece, pero el poder simbólico puede ser eterno. Sus 100 días no fueron una campaña militar. Fueron una declaración. Una prueba de que, incluso aplastado por el mundo, aún podía cambiarlo. Porque mientras el mundo lo desterraba, él escribía su leyenda. Suscríbete si estás viendo cómo incluso la caída puede ser gloriosa cuando la escribe un gigante. Y dime en los comentarios, ¿fue Waterloo una derrota o una despedida digna de un emperador? Santa Elena. Una isla remota, barrida por el viento, perdida en medio del océano Atlántico. Ahí, en ese pedazo de nada, vivió sus últimos años el hombre que una vez hizo temblar a reyes y emperadores. Napoleón Bonaparte ya no era un general ni un emperador. Era un prisionero. Vigilado. Aislado. Olvidado por muchos, pero no por todos. Porque incluso derrotado, Napoleón seguía siendo temido. No por lo que podía hacer, sino por lo que representaba. Los británicos lo sabían: mientras viviera, su nombre seguiría encendiendo pasiones. En Santa Elena, rodeado de un puñado de fieles, Napoleón enfermó. Algunos dicen que fue el clima. Otros, que fue veneno. Él decía que fue el abandono. Que la gloria, cuando se pierde, se convierte en una enfermedad del alma. Murió el 5 de mayo de 1821. Solo. Sin trono. Sin ejército. Sin imperio. Pero la historia no terminó ahí. Años después, sus restos fueron repatriados a París. Enterrado con honores en Les Invalides, como un héroe nacional. El mismo país que lo desterró, ahora lo veneraba. Lo convertía en mito. Porque Napoleón no fue solo batallas, ni tratados, ni coronas. Fue una idea. La idea de que un solo hombre, con voluntad imparable y visión absoluta, podía reescribir el destino de millones. Para bien o para mal. Algunos lo ven como el libertador que modernizó Europa. Otros, como el dictador que derramó sangre para saciar su ego. Unos estudian sus campañas como obras maestras tácticas. Otros, sus censuras, su ambición desmedida, su culto a la personalidad. Pero nadie, absolutamente nadie, puede ignorarlo. Su sombra aún recorre los pasillos del poder. Aún inspira a líderes, a militares, a revolucionarios. Su nombre aún provoca debates, emociones, odios, admiraciones. Y quizás, ese fue su mayor triunfo: no conquistar territorios, sino instalarse en la memoria del mundo. Porque los imperios caen. Pero las leyendas sobreviven. Suscríbete si este viaje te cambió la forma de ver la historia. Y dime en los comentarios, ¿Napoleón fue el último gran genio del poder, o el primero en disfrazar el ego de destino?